ponemos las bolitas del árbol. Pues soy el Paque Chifú y estoy muy contento de venir un año más a vuestro centro aragonés a coger las cartas de vuestros pequeñines. ¿Vale? Primero de todo, antes de entregar las cartas, os leeré un cuentecito. ¿Sí? Así, si queréis venir los más pequeñitos por aquí más cerca. A ver, los pequeñitos. Muy bien. En la mágica tierra de Aragón, 3 valientes pastorcillos que cuidaban sus rebaños en las distintas provincias de la región. En Huesca vivía Ana, en Teruel, Luis y en Zaragoza, Martín. Cada uno de ellos estaba lleno de curiosidad y alegría mientras miraban las estrellas brillar en el cielo. Una noche, los 3 pastorcillos notaron una estrella especial, más brillante que las demás, que guiaba su camino hacia el corazón de Aragón, la ciudad de Zaragoza. Con la emoción palpable en el aire, decidieron seguir la luz hasta llegar a la Plaza del Pilar. ¿Habéis ido, chicos, a Zaragoza? ¿Sí? ¿Conocéis la ciudad? ¿Sí? Uy, no os oigo, ¿eh? ¿Sí? ¡Sí! Vale. Allí, bajo el manto estrellado, encontraron a los 3 Reyes Magos. ¿Qué los conocéis? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver, dímelo. Aquí, ven aquí cerquita. Ahora. Pues sí, allí se encontraron a los 3 Reyes Magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Correcto. Los 3 sabios venían de Oriente, pero habían decidido hacer una parada en la ciudad de Zaragoza para honrar a la Virgen del Pilar y llevar los regalos a los niños de todas las provincias de Aragón y del centro aragonés. Ana, Luis y Martín, emocionados por encontrarse con los Reyes Magos, les ofrecieron lo mejor de sus tierras: quesos de Huesca, jamón de Teruel y frutas frescas de Zaragoza. Los reyes, agradecidos, les contaron que seguían la estrella para llevar los regalos a todos los niños del mundo en esta noche tan especial, y Aragón era su primera parada. Los pastorcillos, al escuchar esto, se unieron a los Reyes Magos en su noble misión. Juntos caminaron por las calles recogiendo cartas de los niños que dejaban en la Plaza del Pilar y compartiendo risas y alegría. Cada carta, escrita con ilusión, se convertía en un deseo que los Reyes Magos prometían hacer realidad. Así, en esa noche mágica, los corazones de los aragoneses se llenaron de esperanza y felicidad. La Virgen del Pilar, desde su templo, bendijo la unión de los pastores y los Reyes Magos, haciendo de Aragón un lugar especial donde la Navidad brillaba con luz propia. Desde entonces, cada año, la estrella guía a los Reyes Magos a Aragón, donde la Virgen del Pilar les sonría desde lo alto y los niños de Huesca, Teruel y Zaragoza comparten sus sueños en cartas llenas de esperanza. ¿Te ha gustado? Entonces,